Inteligencia lingüístico-verbal. Esta inteligencia es aquella caracterizada por usar las palabras en formato oral y escrito de forma efectiva. Si bien esta inteligencia es una aptitud fundamental dentro del aspecto biológico y social de los seres humanos, y todos desarrollamos el comunicarnos desde nuestros primeros años de vida, quienes desarrollan en especial este tipo de inteligencia adquieren dinamismo en la combinación de las palabras, en la integración de nuevos idiomas y en la práctica del lenguaje en sí mismo. Las personas con este tipo de capacidad disfrutan de actividades tales como la redacción, la creación poética, el aprendizaje de idiomas, la comprensión lectora, la locución, la dialéctica y demás actividades que conllevan no solo la producción y combinación de palabras y significados, sino también en su reproducción y comprensión de sentido en un contexto determinado. Así, personas ávidas con este tipo de inteligencia pueden tener aptitud para desarrollar un perfil laboral como escritores, psicólogos, abogados, terapeutas, políticos o docentes. Son aquellos que comprenden la palabra y de su comprensión expanden y construyen sentido. Sócrates, quien decía que asistía al parto de las ideas dando a luz nuevas verdades, podría considerarse un precursor de la inteligencia lingüístico-verbal, con su dialéctica socrática y el arte de filosofar mediante el diálogo y las preguntas eficientes. Inteligencia lógico-matemática. La inteligencia lógico-matemática, como su nombre lo indica, desarrolla la capacidad práctica, lógica, numérica y estratégica dentro del análisis mental. Es la habilidad que permite poder generar un cálculo de causas-efectos, anteponerse a los hechos según las condiciones presentes, establecer patrones y sincronías, generar respuestas precisas con base en argumentos sólidos, detectar falacias, construir una idea desde la información objetiva y precisa, y predecir o deducir desde datos y evidencias coherentes. Las personas con este tipo de inteligencia desarrollada se vuelven generalmente más alineados a establecer ideas que pueden corroborarse con lo que en realidad se ve. Son racionales. Si estás haciendo inversiones, te gustará tener a alguien con este tipo de inteligencia como compañero. Inteligencia espacial. La inteligencia espacial es aquella que sueñan tener arquitectos, ingenieros o diseñadores industriales, ya que se trata del tipo de inteligencia que permite imaginar el formato 3D de las cosas, pudiendo calcular y previsualizar sus ángulos, su perspectiva y su dimensión dentro del espacio. No solo se limita a la capacidad de imaginar el objeto desde todas sus áreas, sino que también se expande a imaginar diversas áreas dentro de ese espacio, como por ejemplo las dimensiones de una maqueta, si el auto entrará dentro de ese lugar, o cómo podría ser el tiro sobre la mesa de pool para que la bola alcance la ruta hacia el hoyo de forma perfecta. La parte del cerebro más desarrollada con esta inteligencia es la del hemisferio derecho. Personas con este tipo de aptitud tienen una gran capacidad de previsualización que los convierte en grandes planificadores contextuales y denotan también un marcado sentido de la orientación y del análisis estratégico. Inteligencia musical. Este tipo de inteligencia está relacionada con la lingüística y la matemática. Se trata de aquella inteligencia que tiene quien crea, identifica, compone, investiga y expresa a través de las formas musicales. Es quien puede escuchar una canción y de la simple escucha identificar tonos, subtonos, notas y acordes, qué voz le corresponde y cuál es la cualidad de la pieza. Dentro de este grupo pueden incluirse personas natas con grandes capacidades para la música, sea cantar, tocar un instrumento, componer o dirigir. Inteligencia kinestésica. Este tipo de inteligencia se valida sobre la base de la habilidad cognitiva conectada al sistema nervioso, que permite a la persona con este tipo de inteligencia desarrolle capacidades motrices, tales como la coordinación del equilibrio, la velocidad, la fuerza, la destreza, la agilidad en los movimientos, el control corporal y la precisión física. Potenciales con este tipo de inteligencia pueden desarrollar actividades que determinen el uso de las capacidades físicas motrices determinadas. La inteligencia kinestésica no es solo una buena aptitud física, sino el dominio del cuerpo de forma consciente durante una acción. Ejemplos de esto son tanto los deportistas de gran escala que combinan el físico con la estrategia de una disciplina en una suma de cuerpo-mente, como también modistas, odontólogos, ocultistas y cirujanos que utilizan la capacidad motriz fina para la eficaz utilización de herramientas y objetos pequeños. Inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia puede definirse en una sola palabra: autoconocimiento. Las personas con este tipo
tipo de inteligencia tienen una gran capacidad de autoanálisis e inducción que les permite conocerse, explorar sus límites y potenciales y gestionarse con conciencia por sobre ellos. Este tipo de inteligencia, complementada con cualquiera de las demás, desarrolla un carácter cimentado sobre la propia gestión emocional responsable y coherente que permite que la persona conozca su camino, su experiencia y comprenda la propia vida y estado personal. Algunos ejemplos de este tipo de inteligencia en las personas pueden verse como quienes saben construir sus estados emocionales, sus percepciones, sus aprendizajes y equivocaciones, y de reconocerse pueden también luego compartirlo y acompañar desde ahí. Son personas realistas, conscientes, maduras y responsables porque primero comienzan por conocerse, detectar sus parámetros y gestionarse a ellos mismos para luego expandirlo hacia alguien o algo más. Inteligencia interpersonal. Así como la inteligencia intrapersonal es aquella basada en el autoconocimiento, la inteligencia interpersonal se determina por la capacidad de comprender y empatizar con los otros, la habilidad de conocer y conectar con lo que le sucede a los demás. Este tipo de inteligencia es de gran valor dentro de los grupos de trabajo o gestiones cooperativas, ya que quienes desarrollan esta capacidad aprecian el trabajar en equipo y hacer de la pluralidad un entorno cooperativo y ameno para todos. También suelen ser quienes median frente a una situación por su gran predisposición a la neutralidad y a la escucha objetiva. Entre aptitudes se favorecen la adaptabilidad, la flexibilidad, la empatía, la ecuanimidad, la solidaridad, la autenticidad y la innovación, que permite habilitar una mirada superior que vaya más allá de lo que simplemente se ve y parece que pasa, para lograr comprender desde el fondo del asunto qué es lo que verdaderamente pasa. Algunos perfiles con inteligencia interpersonal han de ser los terapeutas que desarrollan sus estudios sobre la base empática de comprensión hacia el estado de otro. Grandes líderes de empresas que combinan la gestión directiva con la operativa desde distintos sectores. Los vendedores que logran conectar a través de la venta con la demanda de su cliente. Inteligencia naturalista. Como su nombre lo indica, la inteligencia naturalista agrupa las capacidades de estudio, clasificación, análisis y manipulación de los elementos que se encuentran en el medio ambiente, como son las plantas, animales, minerales y demás elementos. A través de esta inteligencia se desarrolla una capacidad de identificación, contacto y clasificación de los seres vivos, siendo una inteligencia muy valorada en entornos biológicos, naturales, rústicos o también así conocida en las antiguas épocas como la inteligencia que permitía la supervivencia ante el contacto y el estudio de las distintas especies que habitaban en el medio. ¿Cómo distingo una planta venenosa de una comestible? ¿Cómo diferencio una serpiente venenosa de una que no lo es? Algunos de estos cuestionamientos pueden ser más sencillos de resolver para una persona que desarrolla este tipo de inteligencia. Para quienes tienen este perfil, como muchas veces han de ser veterinarios, biólogos o etnólogos, es esencial no solo estudiar y analizar a los seres vivos, sino convivir y contactar con ellos, para comprender su relación formando una conciencia y pensamiento científico con cierta sensibilidad. Inteligencia existencial. Conocida también como la inteligencia de los grandes filósofos, esta inteligencia descubierta por Gardner, luego de sus 8 primeros descubrimientos, es aquella que alude a la capacidad cognitiva y de razonamiento, que hace que la persona se interese por cuestionar e investigar temas que van más allá de las presentaciones meramente lógicas y realistas. Es la inteligencia que da a luz a los grandes cuestionamientos humanos: amor, muerte, vida. Para ella es esencial desarrollar un alto dominio cognitivo de razonamiento abstracto y profundo, el interés por temas vanguardistas y poco explorados, la capacidad de autoobservación crítica, el desinterés por prácticas mundanas y el gran sentido de trascendencia, al saber que todo es mucho más amplio de lo que creemos que es. La búsqueda del sentido profundo del todo es la clave de este tipo de inteligencia. No se requiere ser filósofo, estudioso, teólogo o científico para integrarla. Con comenzar a meditar, desarrollar un enfoque consciente y cuestionarte el para qué de cada cosa que hagas dentro de tu rutina son grandes comienzos. Inteligencia creativa. Este tipo de inteligencia puede desarrollarse en conjunto de la mayoría de otros tipos de inteligencias, ya que, como bien sabemos, no tenemos solo una, sino que nuestro modus operandi, según Gardner, se desarrolla según inteligencias múltiples que vamos desarrollando.
buscando. Así, la inteligencia creativa es la capacidad de invención, creación, expansión, curiosidad y novedad. Permite a través del ingenio, el arte y la creatividad construir soluciones creativas o plantear nuevas estructuras ante situaciones habituales. No se trata de lo que tienes, sino de lo que haces con lo que tienes.